Venga, por ejemplo, este ejercicio, ¿vale? La parábola la borro. La parábola, como al fin y al cabo la dibujamos a mano, aunque yo te la dé dibujada, no es fiable, no te fíes de esa parábola, porque puede ser buena o puede no serlo. Tienes que tener en cuenta que la curva que se haga la ha hecho una máquina. Y la máquina, fíjate cómo lo he hecho yo, que lo he hecho a mano. Entonces, o le meto la ecuación, o le meto una ecuación para que me lo dibuje perfecto, o va a estar dibujada a mano. Entonces, no te fíes de esa curva nunca. Te puede dar o no, ¿vale? No te interesa. Entonces, vamos a trazar, por ejemplo, desde esta que nos dan un punto que pertenece a la parábola. Mira, por ejemplo, imagínate que tenemos este ejercicio. Es una parábola de la cual nos dan el eje, el foco, la directriz y un punto que pertenece a ella. Vale, normalmente incluso nos podrían no dar la directriz, o podrían no darnos el vértice, o podrían no darnos, ¿sabes? No, siempre va a haber alguna cosa que no nos den. Entonces, en este caso, tenemos, bueno, de hecho el vértice no lo tenemos, es verdad. Venga, pues lo primero que vamos a hacer es sacar el vértice, ¿vale? Lo primero de todo, el vértice. Cuando ya tengamos el vértice, que aunque no sea del todo, pero bueno, yo creo que sí que sería lo suyo sacarlo, porque al fin y al cabo es un elemento de la propia tangente, de la propia parábola, nos vamos a preocupar del punto que nos han dado, ¿vale? Entonces de aquí ya directamente sacamos la mediatriz, aquí y aquí, vale. Esta intersección será donde me encuentre con el vértice. El vértice de la parábola que voy a llamar V, ¿vale? Ya está. Ya sabemos que la parábola pasará por aquí y por acá. Vale, es el punto más fácil, pues que menos que sacarlo. Vale, si nos vamos aquí a la propia definición de tangente, de parábola, un poquito aquí a la izquierda, el ejercicio anterior, al fin y al cabo nosotros tenemos que la parábola, el punto que tú quieras de la parábola, se encuentra a la misma distancia del foco que de la directriz, ¿vale? Si yo uno una recta hasta el foco, ¿vale? Sería el radio de esta circunferencia que acabo de dibujar. Y si trazo desde el punto que yo quiera una perpendicular a la directriz, me va a dar el punto de tangencia de la circunferencia, ¿vale? La circunferencia va a ser tangente aquí, porque está a la misma distancia. Vale, entonces si yo me vengo aquí, este punto va a estar a la misma distancia de F que de la directriz, que de la recta D. Entonces, lo que vamos a hacer es unir, lo primero, este punto con el foco. Y este punto con la recta, ¿vale? Vamos a hacer una perpendicular. Sí, vale. Entonces, bueno, lo que nos piden, gracias San, es trazar la recta tangente a la parábola. La recta tangente es aquella recta que toca en un punto, ¿no? A la curva. Y nos piden también la normal. La recta normal es perpendicular a la tangente. Es una recta perpendicular. Nada más. Simplemente es eso. Es una recta perpendicular a la recta que nos están pidiendo. A la primera recta que nos están pidiendo, ¿vale? Entonces, sin entrar mucho en teoría, la directriz, al fin y al cabo, de hecho, aquí lo tengo que tener seguro, ¿no? A ver. Vale. La directriz es la circunferencia focal. Esta es la que nos marca, nos va a permitir sacar puntos simétricos al foco respecto de las tangentes. ¿Qué me estás contando? Bueno, esto si te revisas un poquito más con profundidad, como lo que hicimos en Navidades, te vas a acordar de ello. Vale. ¿A nosotros qué nos interesa? Sacar triángulos. Y de ahí sacar ejes de simetría. Sacar un eje de simetría en ese triángulo en el que te salga, ¿vale? De manera que el punto que te están pidiendo, el punto por donde tiene que ser tangente, va a ser un punto dentro de ese eje de simetría. Y los puntos que saquemos del foco con respecto a este punto simétrico, ¿vale? Este punto, que podemos llamarlo como tú quieras, ¿vale? Este punto con respecto a este punto van a ser simétricos desde la recta de tangencia, desde la tangente. Esto es más fácil de hacerlo que decirlo. Si tú ahora mismo pillas estas dos líneas, ¿vale? El punto donde hemos sacado este con la perpendicular, ¿vale? Con la directriz y el foco y los unimos, la recta tangente a la curva que pasa por P, va a pasar por P y nos va a marcar una simetría entre el foco
entre el foco que tenemos aquí y este punto que hemos sacado. Este, de hecho, lo podemos llamar el foco simétrico, FS. Podríamos llamarlo FS perfectamente. Es el punto simétrico al foco respecto de la tangente. Entonces, nada, solamente ahora mismo tendríamos que hacer o bien una bisectriz de este punto, o sea, de este ángulo, o bien directamente una mediatriz, ¿vale? Punto medio, y unir con P. Lo voy a hacer con la mediatriz, ¿vale? Para que lo veas. Me voy a hacer voy a hacer la mediatriz, ¿vale? Hago lo de los dos arquitos, los uno, ¿vale? Tenemos un nuevo seguidor, ahora lo leo, ¿vale? Este punto que nos marca, ¿vale? Si tú prolongas esta línea, va a pasar por P. ¿Vale? Nuevo seguidor, madre mía, estamos a tope. Bueno, a mí no me sale aquí porque, bueno, porque están las referencias un poco cogidas de aquella manera, ¿vale? Pero tiene que pasar por el punto. Entonces, esta línea que une F con el punto que hemos sacado de la perpendicular a la directriz, si tú haces el punto medio, te va a pasar por tu punto de tangencia. Entonces, esta línea rosa que acabo de dibujar, haciendo la mediatriz, es la recta tangente. Es la tangente a la curva por el punto P. ¿Qué nos quedaría hacer? La normal. La anormal. Entonces, para hacer la normal directamente tendríamos que hacer una perpendicular. Pillas las reglas, ¿vale? Y haces perpendicular. Estas dos rectas son perpendiculares. Entonces, esta es la tangente y esta de aquí abajo es la recta normal. ¿Vale? Estas dos rectas serían la solución del ejercicio que nos habrían pedido. Esto, por ejemplo, es muy sencillito. Si te cae algo así, es súper fácil. Ya te digo que es súper fácil. Déjame que corte esto, ¿vale? Porque no me gusta ver tanto arco así tan grande y tal, no me inquieta. Con esta mediatriz ya lo tendríamos, ¿vale? Lo bueno que tiene esto de la tangente, por un punto, y la normal, es que en las cónicas en todas son iguales. Si tú unes el punto con la circunferencia focal, solamente había que hacer la mediatriz. ¿Vale? Esto era muy sencillito. De hecho, mira, te enseño que lo teníamos todo en vídeos. Por ejemplo, parábola. Nos daban un punto, entonces lo único que teníamos que hacer era unir el punto con los dos focos, ¿vale? Con F y F'. Vale, un segundito que lo cambie, ¿vale? ¿Vale? Con F y F', y ahí hacer la bisectriz. Podríamos hacer lo mismo en esta, ¿vale? Si en esta hubiéramos hecho la bisectriz del ángulo, nos saldría igual, porque justo sale en el punto medio. Y en la elipse pasaba algo parecido. Dentro de toda esta maraña de líneas, ¿vale? Vale, mira. Si a ti te dan un punto dentro de una elipse, ¿vale? Si a ti te dan el punto que es interior a que pertenece a la propia curva, ¿vale? Si tú unes con los dos focos, foco con F y F', si haces si haces la bisectriz, ya te está dando la normal. Y si haces la perpendicular a la normal, tendríamos la tangente. O al revés, es decir, esta línea que unes con F, F', y esta línea que une con F, si tú la prolongas y haces la bisectriz de este ángulo, ¿vale? Te da la tangente ya directamente. Y ya está.